sin embargo, frente a ellos están los que durante estos años, de una manera tenaz y a veces criminal, el asesinato de Kennedy, cada vez estamos más convencidos de que fue debido a esto, que el hombre había dicho, primera vez ya, había dicho, esto hay que decirlo, en una semana lo digo, le dijeron que no convenía, pero volvieron a aparecer nuevos casos y dijo, no hay que decirlo, y los amenazó. Y el señor se murió, lo mataron, dicen que lo mataron como lo mataron. Ustedes saben que todo el estudio sobre la muerte de Kennedy está todavía en el misterio y seguirá en el misterio siempre. Bien, las razones de estos últimos son varias, esos que no quieren que las cosas se digan. Aparte del caos social que podría provocarse en los pueblos al caer en la cuenta de que estamos a merced de unos seres con unos poderes muy superiores, ¿con qué cara iban a decirnos ahora que todo lo que sobre este mismo asunto nos han estado diciendo tantos años son puras mentiras? Después de 40 años de decir mentiras, ahora de repente decir, mire, les hemos estado mintiendo. De hecho, lo han dicho así con Roswell. Han dicho, bueno, decíamos esto porque no queríamos que se supiera que estábamos haciendo ciertas cosas. ¿Con qué derecho lo han estado ocultando durante tiempo? Y esto por no decir nada de que bastantes de los hechos que tendrían que desvelar son muy preocupantes para la raza humana, pues contrariamente a lo que muchos ingenuos investigadores de los ovnis opinan, la conducta de nuestros visitantes, de algunos de nuestros visitantes, aparte de ser incomprensible, es ilógica, es bastante hostil en numerosas ocasiones. Este es, en estos momentos, el aspecto político del fenómeno ovni, que dista mucho de las averiguaciones locales y a veces míopes y de las batallas personales en las que se hayan enfrascado la mayoría de los ovnílogos. Porque mire, los ovnílogos, los investigadores de los ovnis, en todas las naciones hay una pelea entre ellos terrible, pero es igual que pasa entre los médicos, entre los abogados. Dice el viejo refrán español, ¿quién es tu enemigo? El de tu oficio. Y así es, y por eso ustedes van a Francia y allí se encuentran con la escuela de este que está en Marsella y la escuela de este que está en París y la escuela de este que está en Lyon, y tratan de destruirse unos a otros. ¿Qué es eso? ¿Qué es que el fenómeno ovni no es cierto? No, es la cualidad humana, somos así los hombres. La batalla interna que en estos momentos se da en secreto entre la facción de los secretistas y la de los que quieren que se airee la verdad la hemos podido ver en repetidas ocasiones. No pocas veces ovnílogos serios y famosos a los que conocemos han sido informados en secreto por personal militar de alto rango acerca de avistamientos y acciones de los ovnis, e incluso han sido invitados cuasi oficialmente a visionar dentro de bases militares, incluso dentro del Pentágono, películas en las que se veía claramente naves en vuelo y naves estrelladas y supuestamente extraterrestres con sus tripulantes. Pero estas invitaciones fueron repentinas e inexplicablemente canceladas en varias ocasiones, y solo a veces horas antes de que iban a ver la película desaparecieron los contactos militares que tenían. A veces se les ha permitido verlas y se les ha prometido una copia de ellas o material para que confeccionasen profesionalmente un buen documental que pudiese ser presentado como algo oficial y algo público, pero llegado el momento no hubo nada de nada. Sucede además que debido a los muchos años que han pasado desde que comenzó lo que podríamos llamar la era moderna de los ovnis, a las personas que hace 40 años ocupaban los puestos importantes en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las políticas, les ha llegado el momento de decirlo poéticamente, estirar la pata. Tienen que irse al otro mundo. Y si bien es cierto que las dotadas de unas neuronas más rígidas se van con la satisfacción de haber sido fieles a su juramento, ¿verdad?, y a sus jefes, y de no haber divulgado el secreto, las más inteligentes no quieren partir para más allá con la conciencia sucia, pues se dan cuenta de que si bien han sido fieles a unos políticos y militares corruptos, por otro lado han sido infieles a la Constitución de su país, a sus conciudadanos, y han traicionado a la raza humana al ocultarle una cosa de tan enorme trascendencia. El último ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Philip Corso, que salió hace, no sé si 2 meses o por ahí, que ha tenido ya 6 ediciones en menos de 2 meses, al cual un senador muy famoso le escribió un prólogo, porque es amigo de él, está muy viejo ya ese senador, pero cuando el senador
leyó el libro y vio las cosas que dice, porque este Philip Corso es otro viejo militar que en tiempo de Eisenhower todo lo que se recogió en Roosevelt se lo llevaron a él, y él fue lo que había y él se lo repartió, los grandes avances que tenían aquello, que se pudieron hacer con lo que encontraron en Roosevelt, y él se lo repartió a diversas industrias y lo explica todo en el libro. Pues bien, cuando el senador este vio que estaba desvelando el secreto, se puso furioso, mandó que retiraran el prólogo que él había escrito, que no lo publicaran más, y por eso ya en la segunda edición no aparece el nombre de él, porque él mandó a retirarlo, y está indignado, y no sé lo que le harán a este viejo militar, pero él dice, mire, yo estoy a punto de irme, por lo tanto voy a decir lo que tengo que decir. Y ha dicho cosas tremendas, pero tiene todavía 2 libros más que están a punto de salir, que según él dice son todavía, ha hablado, ayer me decía Wendell Stevens que ha estado hablando con él, son todavía más reveladores. Y quiero decirles a ustedes que son ahora ya disfrutadores de la era de la electrónica, que a partir de Roswell, precisamente, miren qué coincidencia, Roswell se cayó el año 1947. Bueno, pues entonces, a partir de entonces empezó la tecnología del láser a fondo. Empezó, que se conocía, pero estaban en mantillas. ¡Pum! De repente con el láser se empezaron a hacer cosas tremendas. Se empezó todo lo que es fibra óptica. Se empezaron los chips y toda esa loquera que tenemos ahora con la electrónica, con los ordenadores y por ahí. Eso arrancó el año 1947, el año que se cayó el platillo de Roswell. Y lo dice, esas tecnologías, sobre todo también la tecnología del control mental que practican criminalmente los militares para dirigir, para hacer que aquel asesine a aquel, etcétera, etcétera, y que han hecho pruebas terribles que ahora se están descubriendo, porque no tienen conciencia verdaderamente. Eso empezó, lo dice Philip Corso, eso empezó, y yo fui el que estuve al inicio de todo eso, y por eso no sé lo que le va a pasar a este buen viejo, pero ojalá siga siendo tan deslenguado. El aspecto político del fenómeno OVNI no se limita a lo dicho, es decir, a la manera de transmitirle las grandes autoridades a la población mundial la presencia entre nosotros de otros seres no humanos o de otras misteriosas inteligencias. Hay otro problema político que es todavía de mayor envergadura. En este particular no tenemos noticias concretas porque está la desinformación y las mentiras que dicen, y a veces son verdaderamente sutiles. Miren ustedes, en Noruega se cayó hace años, muchos años, un platillo. Y como no querían, que se cayó en una isla allá cerca del polo, que se llamaba Spitsbergen. Como no querían que se supiera, entonces, y la gente lo sabía porque hubo militares honrados que lo dijeron, entonces, ¿saben lo que hicieron? Pasado un tiempo, cogieron a un periodista de estos que hablaba sobre estos temas y le dijeron, mira, ¿sabes quién? Te vamos a decir una confidencia, pero no se lo digas a nadie. ¿Sabes quién fue el que recogió el platillo? Fueron una escuadrilla de aviones tal por tal. Esto fue bastantes años más tarde, y le dieron el tipo de Mirage o no sé qué tipo de avión. Entonces el periodista, claro, en cuanto se lo dijeron, se fue callado y mirando para atrás escribió una nota y lo soltó para afuera. Y fue como una noticia. Los militares revelan que el platillo caído en Spitsbergen fue visto por una escuadrilla de tal tipo de aviones. Y los militares frotándose, los secretistas frotándose las manos. Dejaron que la noticia corriera bien y al cabo de una semana viene el desmentido oficial. En tal época no había tales aviones, porque tales aviones fueron unos años más tarde, con lo cual quedaba el periodista totalmente desprestigiado. Ellos le habían dado la mentira, para que dijera la mentira, y entonces ellos ya tenían y así lo han hecho muchas veces, de modo que tienen una enorme oficina para eso, en la cual han gastado en esto y en otras cosas millones de millones, sin decirle nada al pueblo de esto. Ni siquiera los legisladores. Hubo un gran legislador en Estados Unidos que se postuló para presidente y que era general y que quiso investigar esto, y le dijeron, no, hermano, vete a investigar al otro lado. Y tranquilamente le dijeron que no. Y al mismo presidente Carter se quedó de una pieza, porque cuando él se postulaba para presidente, prometió que diría todo lo de los ovnis, porque él vio una vez un ovni encima de su campo de cacahuates, y dijo, no, yo juro que si yo soy presidente voy a decir esto. Llegó a presidente, lo sentaron un día y le dijeron, mira lo que hay. Y el pobre hombre se quedó de una pieza y dijo, no dijo nada, de esto no se puede hablar, pues ya lo convencieron. Bien.
Sin embargo, tenemos sospechas bastante fundadas y preocupantes de cuáles han sido las relaciones de nuestras autoridades con los misteriosos visitantes. Esa es otra cosa de la que, como nos engañan tanto, no estamos seguros, pero tenemos muchos indicios de que hay un entendimiento de las grandes autoridades de este mundo con algunos visitantes, no con todos. Por un lado, se habla insistentemente de tratos directos de las autoridades mundiales con algunos de estos seres. Se habla de concesiones que se han hecho a alguno o algunos de los diferentes grupos que nos visitan, a cambio de tecnología mayormente bélica, porque la paranoia militar es así, solo piensan a ver qué clase de avión hago para que pueda matar rápido, no mate así despacito, no, que mate más rápido. Se habla de colaboración humana alienígena en bases subterráneas ultra secretas. Pero claro, hay gente honrada que trabajan allí y tarde o temprano llega un día en que se calienta y dice, no, esto yo lo digo. Pero tienen que tener mucho cuidado. Ayer hablaba yo precisamente con Wendell Stevens de otro individuo. Ustedes han oído hablar, algunos, del tal Lazar, que ha hablado muchas cosas porque trabajó en una base secreta. Bueno, pues ahora hay otro individuo también que lo que le ha pasado es increíble. ¿Por qué? Porque ha dicho que él ha visto todo lo que ha visto allí abajo. Se habla de que las altas autoridades mundiales están preocupadas cuando han caído en la cuenta de que los alienígenas no han cumplido los términos de lo pactado y se han excedido con mucho en las concesiones que se les hicieron. De todo esto hay no pocos testimonios y hechos concretos, pero debido a muy sutiles maniobras de desinformación, nunca llegamos a estar completamente seguros de la realidad. Por otro lado, y contrariamente a esta política de tratos y cooperación, se habla de una preparación militar mediante armas sofisticadísimas contra una posible invasión alienígena. Se habla de que la llamada guerra de las galaxias no es sino una pantalla tras de la cual se esconde su verdadero propósito, que no es otro que el de estar preparados ante posibles ataques de inteligencias extraterrestres. Se habla del derribo intencionado de ovnis por parte del ejército de algún país y viceversa del derribo de casas que habían salido en persecución de un ovni. Y pasando de los rumores a los hechos, nosotros conocemos que hemos andado mucho por Puerto Rico. Cuando digo nosotros, hablo siempre de mi mujer y yo, que andamos en estas cosas porque nos gustan y porque es muy interesante. En Puerto Rico pues se habla del famoso ovni enorme, triangular, que se tragó a dos aviones caza 114 de allí de la base norteamericana de Roosevelt Roads. Lo estaban hostigando, el ovni se paró y cuando le pasó el caza a toda velocidad por la derecha, pum, se lo tragó, desapareció, se lo metió por el lado derecho, era completamente triangular. Entonces vino el otro y pasó también por la izquierda, pum, y se lo tragó por la izquierda. Y desaparecieron los dos, pero no solo eso, sino que nosotros tenemos hasta los números de otros 3 aviones más de esa misma base que han desaparecido allí, ¿entiendes? Claro, en ese caza, en ese ovni triangular, que estaba bajísimo, no estaría a más de 100 metros de altura, y eran los habitantes de 7 pueblos estaban mirándolo. No, que eso no es una cosa que sucedió allá el año de la Guácara o sabe Dios en las alturas. No, bajísimo. Estaba un poquito más alto que una gran antena de televisión y estaba más bajo que un cepelín que tienen allá enganchado con un cable los mismos militares que dicen que es para las drogas que vienen de Colombia, pero no hay tal. Lo tienen allí para vigilar esa zona que está siempre llena de ovnis y donde hay una verdadera batalla entre el gobierno de los Estados Unidos y una base secreta, porque allí hay una laguna donde los ovnis suben y bajan y suben y bajan, y a veces les han tirado bombas, no desde arriba, sino perforando la tierra, les tiran unas bombas que hacen estremecer el terreno, rajan las casas, rajan las carreteras, y la gente, alguna ha huido de allí, y han tenido que venir científicos, y apareció ya la palabra sagrada, científicos, y todo el mundo como que se lo hace por encima, y a decir estupideces sobre los terremotos, y por ahí. No, los terremotos son de eso que está pasando ahí, de la batalla que tienen ahí para sacar a aquella gente de allí. Y en un sitio donde no hay nada, una bahía donde no ha habido más que nunca que pescadores, a veces se ha visto un portaaviones con todos los aviones encima allí. ¿Qué pinta esto aquí? De modo que pasan de tener bases donde trabajan conjuntamente a sitios donde hay una guerra abierta, para que vean ustedes cómo el fenómeno es complicado y es inexplicable en muchos aspectos.